Hola, bienvenidos a Home Investment. Bueno, yo soy Eric Rodríguez, ya me conocen, y esta vez vamos a hacer una cápsula muy interesante, sobre todo para aquellas personas que son extranjeras y que desean invertir en este paraíso. Si tú nos estás viendo en alguna otra parte que no es México y tienes interés en invertir, o viendo este video te dan ganas de invertir en Mérida, oye, contáctanos y te vamos a presentar esta cápsula que seguro es de tu interés, ¿verdad? Vamos a ver la parte de fideicomisos, qué son. Vamos a apoyarnos de nuestra licenciada y nuestra aliada Alejandra Covarrubias, que es experta en el tema de fideicomisos. Y zona restringida. Ustedes se preguntarán, ¿qué es zona restringida? Bueno, y eso nos va a contestar justamente nuestra licenciada Alejandra. Estamos en Luxus Altabrisa y en Volto Café, donde tienen unos cafés deliciosos. Les recomiendo el café de hoy, está riquísimo, pero hoy me tomé un frappuccino porque hace un poquito de calor en Mérida. Así que ahorita vamos a subir. Aquí mismo tenemos también nuestras oficinas de Home Investment, y también en el penthouse se encuentra Experto Consultores, que es la empresa de la directora Alejandra Covarrubias. Así que vamos a pasar a visitarla y a hacer esta cápsula. Bueno, pues ya estamos con la licenciada Alejandra Covarrubias. Ella es la directora de la empresa Expertos Consultores y nos va a platicar un poquito ahorita, antes de entrar al tema que nos compete, que es zona restringida, fideicomisos, pues qué es Expertos Consultores y a qué se dedican realmente ellos. Y es uno de nuestros mejores aliados que tenemos en Home Investment. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Eric? Bueno, en Expertum Consultores nosotros somos asesores y les ayudamos en todo lo que son servicios financieros, fiduciarios y de mediación mercantil. La idea es que en Expertum tú tengas, si te acercas con nosotros, tengas tranquilidad y seguridad jurídica a la hora de constituir cualquier negocio fiduciario o cualquier negocio financiero o cualquier tema de mediación mercantil. Que tengas toda la información necesaria para adquirir inmuebles, vender inmuebles, transmitir inmuebles, subdividir inmuebles o obtener crédito garantizando con alguno de los inmuebles que tú ya tienes, o inclusive cómo proteger tu patrimonio para el caso de que tú faltes. Entonces, todas esas estructuras nosotros les ayudamos. Qué información tan importante, licenciada, porque normalmente nosotros como ciudadanos desconocemos todas estas cosas, ¿no? Y a veces por ignorarlo podemos cometer errores o desconocemos qué es el proceso que debemos llevar a veces para nuestras propiedades, ¿no? Por ejemplo, como lo que usted menciona, o proteger nuestro patrimonio, o qué pasa si yo fallezco, y las cuestiones de donaciones y ese tipo de cosas, ¿no? Hay mucha gente que dice, mejor de una vez lo voy a donar, después no se pagan impuestos y así ahorita no gasto. Entonces, en vez de protegerse a sí mismos, protegerse inclusive para el caso de su incapacidad, para el caso de su enfermedad, ya sea temporal, permanente, poder cuidarme y después decidir qué va a pasar con esos bienes a partir del momento en que yo falte. No necesariamente tienes que donarlos en este acto, ¿no? Qué información tan importante. Entonces, lo importante que es tener de cerca a alguien, ¿no? Que debe ser como el médico de cabecera, ¿no? Que tengamos para que nos podamos siempre asesorar de forma correcta y de hacer las cosas bien, que al final no resulte pues en un mal sabor de boca, ¿no? O quizás en problemas a veces que pueden ser familiares, ¿no? Que se pueden solucionar con tiempo, ¿no? Claro. Siempre con la mano de un experto como lo es usted, ¿no? Ya pasando un poquito entonces al tema de fideicomisos para las personas, en este caso, que sean extranjeras y que desean adquirir un bien inmueble en Mérida o en Yucatán. Realmente aplica para Yucatán, ¿no? Entonces, quisiéramos saber un poquito qué es un fideicomiso en forma básica, resumida, ¿no? Y luego ya pasar al tema de por qué a un extranjero se le recomienda comprar con un fideicomiso. Un fideicomiso es un contrato. La consecuencia lógica de constituir un fideicomiso es que los bienes salen de tu patrimonio y los encapsulas, se integran a un patrimonio autónomo. Y con ese patrimonio no se puede hacer otra cosa que únicamente lo establecido en el propio contrato de fideicomiso. Uno de los beneficios del fideicomiso es que todos los bienes que se aportan en fideicomiso se convierten en inembargables e inimpugnables. Es decir, nadie puede pelear un mejor derecho respecto de esos bienes que se aportan.
Entonces, al tú aportar ciertos bienes a un fideicomiso, lo que estás haciendo es encapsulándolos y estableciendo qué pasa con ellos en cada momento de tu vida o en cada circunstancia de tu vida. Entonces, ese es el fideicomiso en general. Y es un contrato que regula la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito aquí en México. En el caso del extranjero, la ley, la Constitución establece que todas aquellas personas extranjeras que quieran adquirir un inmueble en lo que llaman zona restringida, que son 50 kilómetros de los litorales hacia adentro y 100 kilómetros de las fronteras hacia adentro, no necesitarán la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores para adquirir y adquirir a través de un fideicomiso. En ese fideicomiso lo que haces es que aquel que te va a vender lo aporta al fideicomiso y deja, al momento en que el extranjero paga, en ese momento deja de tener interés jurídico y al único que se reconoce como dueño, como titular del uso de ese inmueble es al extranjero. Entonces, lo que hace el fiduciario es que le permite al extranjero usarlo, disfrutarlo, modificarlo, hacerlo más grande, más pequeño, de otro color, o inclusive adquirir más inmuebles, y todos forman parte del mismo patrimonio del fideicomiso cada vez que lo vaya adquiriendo y cada vez que los vaya aportando. ¿Puede adquirir más inmuebles con el mismo fideicomiso? Quien los adquiere es el extranjero. Sí. Y el extranjero pide al que se los vende que los aporte al fideicomiso, a cambio de una contraprestación que es pagada directamente por el extranjero. Es correcto. El extranjero puede enajenar y puede también dar arrendamiento. Sí, puede enajenar. El fiduciario recibe la instrucción del extranjero para transmitir a Eric alguno de los inmuebles, y entonces el fiduciario se fija que Eric es mexicano, entonces le transmite y saca el inmueble del fideicomiso y se le entrega ese inmueble que le fue instruido a Eric. Y sí se puede. El que recibe la contraprestación en ese caso es el extranjero. Entonces, Mérida, obviamente, estamos pues, a escasos 30 kilómetros de la costa, entonces viene estando sobre la zona restringida. Es por ello que el extranjero que desea comprar, ya sea directamente en la costa o en Mérida, pues necesariamente tiene que recurrir a un fideicomiso. Sí, de hecho, todo Yucatán, salvo 3 o 4 municipios, todos están dentro de zona restringida. Hay una publicación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores que te dice, se entiende zona restringida, y te menciona toda la República. Estamos rodeados de... Pero aquí, y si tú me preguntas, yo lo que creo es que todos los extranjeros, esté o no en zona restringida, deberían adquirir en zona restringida. ¿Por qué, licenciada? Porque hay muchos extranjeros que vienen y no conocen cómo se hacen las operaciones en México, porque en cada país se estilan cosas distintas. Y desafortunadamente hay extranjeros a los que una persona que no es dueño dice que les vende y en realidad no les está vendiendo y se lleva su dinero. Es súper importante que el extranjero sepa que ese inmueble, el que se lo está vendiendo, sí es el dueño. Ese extranjero sepa que esa persona que le dijo que se lo iba a transmitir, sí, no tiene ninguna limitación para transmitírselo, y hay que cumplir con las leyes aquí en México para cumplirlo, ¿no? Y ahí la importancia que usted dice de acercarse a una inmobiliaria que tenga un reconocimiento, ¿no? Y que tenga un profesionalismo. Lo que yo siempre les recomiendo cuando tenemos la oportunidad de tratar con extranjeros es que, uno, que tenga un asesor inmobiliario que se actualice. Es su mejor carta. O sea, vaya, un buen asesor inmobiliario y un acompañamiento para la constitución del fideicomiso adecuado. Porque imagínate que tú eres mexicano y tus papás van y adquieren un inmueble en Holanda. Se fueron de viaje, les gustó el inmueble y lo compraron. Imagínate que van para allá 3 meses al año y el resto del tiempo se la pasan aquí en México. Correcto. Imagínate que después se mueren y tú tienes que ir a Holanda sin conocer las leyes, sin conocer si hay notarios públicos o no hay notarios públicos, o cómo se llama la figura igual al notario público, qué inmuebles se pueden adquirir, si tienes alguna limitación, si lo tienes que hacer en escritura pública o qué documento se firma ya, cómo acreditas, porque aquí dan un acta de defunción
pero ¿cómo acreditas que allá ese documento sea válido? Es decir, hay una serie de requisitos legales que hay que cumplir con los que tú te vas a encontrar para ir a acreditarles que tú eres el titular. Aquí en México tienen la figura del fideicomiso como opción. Y en México, si llega Eric y me dice, oye, ¿sabes qué? Mis papás eran fulano y sutana y los tenías con un inmueble aquí, el fiduciario revisa y te va a decir, tú eres Eric, tráeme tu identificación, tu calidad migratoria, obviamente será tu pasaporte seguramente para acreditar tu personal, y ya llévename este formatito y con eso yo te reconozco, tú eres el titular, el nuevo beneficiario. Y no tienes que hacer otra cosa más que acreditar que eres tú ante el banco. Y el titular de esos derechos es un banco en México. Y el fiduciario que tiene ese fideicomiso lo que va a hacer es salvaguardar y solo hacer lo que dice ese fideicomiso en favor del extranjero, es decir, que el extranjero lo pueda usar, lo pueda rentar, lo pueda vender o lo pueda ceder a quien él diga, porque a lo mejor puede ser que el que lo va a adquirir sea extranjero, entonces que haya una cesión de derechos en lugar de una compraventa como tal hacia un mexicano. Es correcto. ¿Qué temas tan importantes, lo que usted acaba de mencionar? Constantemente se acercan extranjeros, ¿no? Preguntando que desean una propiedad, ¿no? Y lo que hacemos es nosotros pues, es guiarnos de la mano de gente preparada como usted, que son los aliados, porque pues, no tienen el conocimiento realmente de lo que es, ¿no? Y no tienen conocimiento de que hay una zona restringida, ¿no? Hace poco nos preguntaban, oye, pero yo compré en Monterrey y no pagué, no tuve que usar un fideicomiso, ¿no? Y es precisamente porque no están dentro de una zona que sea ubicados dentro de la parte considerada como zona restringida por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mas, sin embargo, yo sí recomiendo a todos los extranjeros que adquieran a través de fideicomiso, porque aparte es una figura que el costo es muy económico, cuesta más el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores que su fideicomiso. Qué bueno que menciona eso, porque siempre pues, la primera inquietud a veces es cuánto me va a costar, ¿no? Y a veces ese es un poco el temor. Pero bueno, ya en su momento, pues dependiendo igual se vería lo que es el costo, pues usted menciona realmente. Y por los beneficios que te otorga. Bueno. Sí, es el costo del permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el costo de la inscripción en el Registro Nacional de Inversión Extranjera, eso es para gobierno, no se lo lleva nada. Y los otros costos son ya de los honorarios fiduciarios por la administración del anual del fideicomiso y la aceptación del contrato. Es mucho más caro no tenerlo que haberlo estado pagando. Bueno, licenciada, agradecemos mucho su tiempo, creo que abarcamos los temas más importantes y si tú eres extranjero y deseas invertir en esta bella ciudad, pues no lo pienses, tenemos a la aliada licenciada que nos va a dar su número, por favor, si quieren, su correo electrónico. Claro que sí, es Expertum Consultores, nos encuentran en LinkedIn como Expertum Consultores, en Facebook como Expertum Consultores, en teléfono 9992 502009 y también pueden encontrarnos correo electrónico a covarrubias@expertumconsultores.com.mx. Vamos a agregar en el video lo que es su número y su correo para que lo puedan contactar y ya tienen cómo contactarla a través de las redes sociales. Así que no duden en acercarnos a nosotros y también pueden acercarse directamente a la licenciada si ustedes están pensando en invertir justamente ahora como extranjero en esta bella ciudad, ¿no? Háganlo de la forma segura, háganlo con los expertos y aquí estamos para servirles. Muchas gracias, licenciada, por su tiempo. Siempre un placer. Bueno, espero que esta información les haya sido de gran ayuda e importancia. Y repitiendo otra vez, sobre todo si tú quieres invertir, estás pensando en invertir en Yucatán. Ya vimos que es zona restringida, porque eso es un fideicomiso. Y muy importante lo que nos dijo Alejandra Covarrubias. Ella recomienda siempre usar el fideicomiso aún cuando no sea zona restringida y estés comprando propiedad en México como extranjero. ¿Por qué? Porque eso blinda tu propiedad, te asegura de que la propiedad realmente está bien para comprar, que le estás comprando al propietario y que no te vayan a hacer una estafa. Ella nos comentaba que a veces suelen pasar esas cosas y lo que no queremos es justamente que te vayas a llevar un susto, ¿no? Nosotros en Home Investment nos preocupamos mucho por ese tipo de cosas. Es por ello que siempre trabajamos de
de forma muy transparente y con aliados tan expertos como lo es Experto Consultores, de la mano de Alejandra Covarrubias. Y todas nuestras propiedades están siempre bien validadas jurídicamente y aparte ya les presentamos en el video anterior cómo validar una propiedad ante INSEJUPI si tú estás fuera de Mérida, ¿no? O México. Así que espero que haya sido de gran ayuda esta información. Si todavía deseas más información, si estás pensando en invertir, pues contáctanos. Mi nombre es Eric Rodríguez y contáctame al 99 71 42 49 64 y te vamos a llevar de la mano a Buen Puerto para que logres tu inversión acá en este bello paraíso. Nos vemos en un próximo video. Se me olvidaba, no te puedes ir sin suscribirte al canal, suscríbete al canal y si deseas alguna otra información que desees que abordemos, déjalo en tus comentarios o mándame un mensaje directo. Suscríbete al canal y activa la campanita que vamos a seguir subiendo información de gran valor. Bye.